Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del horario donde nos estés viendo. Buenas tardes, abogada. Mi nombre es José Manuel Rodríguez Avilés y iniciaremos con una cita de Ulpiano, los 3 grandes preceptos para vivir en armonía. El número 1, vivir honestamente. El número 2, no dañar a otro. Y número 3, dar a cada uno lo suyo. Y sin más preámbulos, comencemos. Somos el grupo número 2 y nuestro tema es jurisdicción y competencia civil del Código Procesal Civil hondureño. Iniciemos. La exposición será de la jurisdicción y competencia del Código Procesal Civil hondureño. El artículo 23 establece los presupuestos que afectan al órgano jurisdiccional. El conocimiento de un litigio fundado en derecho privado será atribuido a los juzgados o tribunales que poseen jurisdicción. A pesar de poseer jurisdicción, deben de poseer competencia civil genérica, competencia territorial, competencia objetiva y competencia funcional, o en su caso, sea conforme a las normas de reglas de reparto de cada caso. Más adelante, cada compañero detallará cada una de los tipos de competencia para poder apreciarlo mejor. Para poder comprender un poco mejor el artículo 23, debemos especificar qué es la jurisdicción y qué es la competencia. La jurisdicción es la capacidad de administrar y aplicar la justicia, y la competencia fija los límites de la jurisdicción. Por ejemplo, cuando existen 2 jueces, uno del área de lo penal y uno del área de lo civil, los 2 jueces tienen jurisdicción en todo el territorio nacional. Es decir, pueden aplicar y administrar la justicia en todo el territorio. Pero el juez de lo civil no puede tener o tomar decisiones en los casos o juicios del área de lo penal. El juez deberá de abstenerse, fundado en que no tiene competencia, mas sí jurisdicción. El capítulo 1 del Código Procesal Civil hondureño habla sobre las extensiones y límites del órgano jurisdiccionales civiles. El artículo 24 establece la extensión y límites del órgano jurisdiccional, es decir, los juzgados civiles. La jurisdicción en el ámbito civil solo podrá ser ejercida por el Poder Judicial y por las limitantes y extensiones que establece la LOATS, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial, y por los convenios y tratados internacionales de los que Honduras ha suscrito. Al escuchar los tratados internacionales de los que Honduras forma parte y ha suscrito y ratificado, se nos surgen varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué son estos acuerdos? ¿Para qué sirven los tratados internacionales? Bueno, definiremos la respuesta a sus interrogantes. Bueno, un acuerdo internacional es un documento por un Estado que ha pactado con un otro Estado o una organización internacional. Esta misma asume sus derechos y adquiere obligaciones y derechos ante otros estados en el ámbito internacional. Los acuerdos internacionales pueden servir también para posibles cooperaciones futuras de países entre países. Por ejemplo, una cooperación que podríamos poner de ejemplo es la extradición. Anteriormente, la extradición no tenía cabida en el país de Honduras, pero para ayudar a una cooperación y estar de acuerdo con las normas y tratados internacionales de los que Honduras forma parte, firmó un tratado de aprobación de la extradición a ciertos delitos. Aquí podemos ver las cooperaciones. Por ejemplo, también para que un ciudadano pueda viajar a otro país y que le otorguen una visa. Este mismo tiene que estar de acuerdo a las leyes fundadas de cada país, de cada estado. El numeral 2 del artículo 24 del Código Procesal Civil hondureño dice y establece cuándo los jueces o juzgados de lo civil deberán de abstenerse de conocer sobre los asuntos que se le ha sometido a su jurisdicción, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias.
El literal A establece que cuando se haya interpuesto una demanda o simplemente solicitado una ejecución respecto a sujetos o bienes que gocen de inmunidad jurisdiccional o de ejecución conforme a las normas de derecho internacional público. Hay que establecer que cuando existen, ya bien sean sujetos o bienes, por ejemplo, un edificio o una institución o cualquier otro ente que gozaren de esta inmunidad, el juez no podrá conocer de los asuntos civiles cuando se le demande, dado que esta demanda que se presenta, es decir, si la demanda se presenta y el proceso que se quiere seguir, cuando este asunto llegue al conocimiento del órgano jurisdiccional, es decir, el juez, este mismo deberá de abstenerse de conocerlo por gozar estos sujetos o bienes de inmunidad jurisdiccional, ya que el juez en primer lugar debe revisar si tiene competencia y jurisdicción antes de tomar cualquier decisión que afecte a la resolución del mismo caso. Para entender mejor esto, debemos comprender la jurisdicción, la inmunidad jurisdiccional. Bueno, esta prerrogativa obedece a un principio de igualdad soberana. Dado que existe igualdad entre los estados, ninguno podrá juzgar a otro. El literal B establece que el juez de lo civil deberá de abstenerse cuando en un tratado internacional se encuentre atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro estado diferente a Honduras. Este no quiere decir que Honduras y los juzgados de lo civil no podrán tener ni competencia ni jurisdicción cuando el tratado internacional lo establece de manera expresa. Tampoco el juez podrá conocer de los asuntos cuando este sujeto que goza de inmunidad jurisdiccional no comparezca cuando ha sido demandado y emplazado en debida forma, ya que este mismo goza de una inmunidad jurisdiccional. Él no tiene la obligación de responder. En otro caso, si fuera un sujeto común y corriente, como un ciudadano, o sea, que no sea una persona jurídica ni que goce de inmunidad jurisdiccional, a este sujeto se le podría declarar en rebeldía. Pero como este, ya sea un sujeto o un bien, como lo establecimos anteriormente, goza de inmunidad jurisdiccional, este no puede ser demandado ni emplazado ni exigir ningún tipo de ejecución para este sujeto. El juez deberá de abstenerse de conocer cuando exista un convenio o cláusula entre las partes que se han sometido voluntariamente al arbitraje o a la decisión de un árbitro, ya que las dos partes acudieron a un árbitro para que éste tomara su decisión sin necesidad de ir a un juzgado. El juez deberá de abstenerse de conocer de esto. O sea, si una de las partes está inconforme con esta, él podría ir a demandar a un juzgado, pero el juez deberá de revisar su competencia y jurisdicción y determinar que no tiene la competencia, ya que las partes acordaron realizar la resolución del caso a través de un árbitro, el cual ya tomó su decisión. De igual manera, se podría ir a un juzgado de lo civil, pero simplemente a demandar la ejecución cuando una de las partes ha incumplido. De igual manera, como lo hemos establecido en el literal anterior, el órgano de lo jurisdiccional, es decir, el juez, deberá abstenerse cuando un sujeto que ha sido demandado en debida forma goza de inmunidad jurisdiccional, pero si este sujeto renuncia a su inmunidad jurisdiccional y se somete a la voluntad y al imperio de las leyes, claro está, renunciando voluntariamente a esta inmunidad que goza, ahí sí el juez podrá conocer de los asuntos. El artículo 25 nos establece la abstención de los tribunales de los civiles, de los juzgados de los civiles, de la apreciación de oficio. Es decir, cuando compadezca un asunto a un juez de lo civil, que éste empezará una investigación si corresponde a su competencia y su jurisdicción, enterándose inmediatamente que no corresponde ni a su jurisdicción ni a su competencia o cualquiera a falta de estas dos anteriores,
el juez deberá hacerlo de oficio, abstenerse de conocerlo. Es decir, voluntariamente deberá de abstenerse de conocerlo porque no tiene la competencia necesaria. De lo contrario, se procederá a lo que dice el artículo siguiente, que es el artículo 26. Artículo 26. Denuncia por declinatoria. En este caso, al juez no haber renunciado voluntariamente de forma de oficio, abstenerse de conocer, el demandado podrá denunciar mediante declinatoria la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional o a otra materia o a otra competencia. Bueno, ya hemos terminado. Seguirá el siguiente compañero. Mi nombre es Jessia Azucena Dubón Cruz y continuaré con el artículo número 27 que nos establece la figura de juez natural. En primer lugar vamos a conocer un significado y nos dice que es la garantía que posee toda persona a ser juzgada por un tribunal constituido con anterioridad a la ocurrencia de un hecho. Muy bien, ahora aplicando esta figura al ámbito civil podemos decir que la competencia de los órganos jurisdiccionales civiles solo podrán ser reconocida si su creación es anterior a la interposición de la demanda. Citando a la Constitución de la República en su artículo número 90, nos establece que nadie podrá ser juzgado sino por juez o tribunal competente que establezca las garantías y formalidades escritas en la ley. Continuando con el artículo número 28, que nos habla sobre la competencia genérica. Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, la competencia genérica nos dice que todo litigio que se derive de un derecho privado y que no esté atribuido a una ley con otros órganos jurisdiccionales que no sean de lo civil, estos serán de conocimiento de del órgano judicial con jurisdicción en lo civil. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Bueno, dice que los juzgados de lo civil no podrán conocer de otras competencias que no sean del derecho privado. Así, el juez de lo civil no podrá conocer de la rama del derecho penal. ¿Por qué? Bueno, el derecho penal se deriva del derecho público y la competencia genérica no alcanza esa rama, solo puede tener competencia con el derecho privado. Artículo 29. Competencia básica. La competencia básica viene a ser lo mismo que la competencia objetiva. ¿Y qué es la competencia objetiva? Bueno, la competencia objetiva es la que viene a determinar el objeto del proceso. Esto quiere decir que va a determinar qué juez o tribunal será el encargado de conocer de un determinado asunto en primera instancia. Bueno, el objeto del proceso viene a determinar la cuantía y la materia. Cuando haya un conflicto entre la cuantía y la materia, la que va a prevalecer será siempre la materia. Ahora, en el segundo inciso tenemos la competencia objetiva del juzgado de paz. Bueno, esta no deberá exceder de los 50.000 empiras y no debe estar atribuida a los juzgados de letras.
Por último, tocaremos el artículo número 30. Este nos habla sobre la especialización. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, la idea de especialización es que se le pueda llamar como competencia objetiva específica. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que si en alguna parte del territorio existen juzgados de lo civil con la misma competencia y territorialidad, estos deberán apartarse de los asuntos, ya sean asuntos de familia, asuntos mercantiles o de inquilinato. También dice que solamente para los casos nuevos. Esto quiere decir que si en alguna parte del territorio se crearon juzgados especializados para conocer de un determinado asunto. También dice que no solamente para juzgados nuevos, también la Corte Suprema de Justicia podrá establecer vía reglamentaria que dicho juzgado pueda conocer de una o varios asuntos. Bueno, continuamos con nuestra exposición. Mi nombre es Melvin Eduardo Morazán y vamos a terminar lo que es la competencia objetiva en el artículo 31, que nos habla sobre la falta de competencia objetiva. Que nos dice este artículo que cuando exista la falta de competencia objetiva, el juez de oficio lo va a decretar sin que se lo pidan las partes. Él tiene que revisar si tiene competencia objetiva para resolver de ese asunto. Él tiene que manifestarlo en caso de no tener competencia objetiva. Si no la tiene, se abstiene y dirá a qué juzgado le corresponde resolverlo. Si el juez no dice nada y admite la demanda, el demandado, que es el único que puede demandar por declinatoria, él tendrá que decirle que se abstenga del asunto en vista que no tiene competencia objetiva. Si ninguna de las partes, tanto el juez como el demandado, no dice nada y se continúa con el juicio y se dicta una sentencia, la parte afectada, perjudicada, interpone el recurso de apelación en la Corte de Apelaciones. Se revisa el expediente y se dan cuenta que el juez no debería conocer de ese asunto por no tener competencia objetiva, decidirá la nulidad de todo lo actuado. Para resolver se tendrá que oír a las partes en una audiencia que se celebrará en un plazo de 5 días. El auto que declare la falta de competencia dirá si le corresponde al juzgado de paz o de letras. Bueno, ahora continuamos con lo que es la competencia funcional en el artículo 32, donde nos habla de la exención. El juzgado que tenga competencia para conocer de un pleito, ese juzgado tendrá también competencia para dictar autos, sentencias, providencias y también para poder llevar a cabo lo que son transacciones, conciliaciones entre las partes. Continuamos en el artículo 33, que es apreciación de oficio. En caso que se presente un recurso ante un tribunal incompetente, este recurso no se admitirá. Un ejemplo de esto sería que se presente un recurso de apelación en un juzgado de paz. Este no será admitido debido a que no tiene competencia funcional. Si por error se admite un recurso
ante la falta de competencia funcional, este no perjudicará al que presentó el recurso, ya que se tiene que enviar ante el juez que deba resolver ese recurso. Ahora continuamos con lo que es la competencia territorial. Este artículo se refiere a las personas naturales. Cuando se habla de competencia territorial, quien conocerá de este asunto será el juez del domicilio del demandado. Si no se conociera el domicilio del demandado, en ese caso sería competente el juez de la residencia del demandado. Ya si no se conociera ninguna de las dos, ni el domicilio ni la residencia, sería competente el juez del lugar donde se encuentre el demandado dentro del territorio nacional. La demanda sería en el juzgado. Primero sería en el domicilio, si no en la residencia. Si no se conocen, sería en cualquier parte en donde se encuentre el demandado. Si no tenemos ninguna de esas tres y se agotan los pasos que dispone el Código Civil, la demanda se presenta en el juzgado del domicilio del demandante. En el numeral 3, cuando se trate de empresarios y profesionales y en caso de que tengan que ser demandados, serían demandados donde ellos desarrollen su actividad empresarial o actividad profesional. Si ellos tienen establecimientos en diferentes lugares, se podrá demandar en cualquiera de ellos. Eso es a elección del demandante. Quien decide es él, ya que el Código Civil en el numeral 3 le permite a dónde va a demandar. Bueno, muchas gracias. Esa es mi... Mi nombre es Alba Nicole Murillo Rodríguez y yo vengo a explicar cuatro artículos del Código Procesal Civil, que son el artículo 35, que hace alusión a los fueros generales de las personas jurídicas y los entes sin personalidad. El primero, que son de las personas jurídicas, es que son personas jurídicas porque son personas morales y están compuestas por asociaciones, instituciones, corporaciones, con capacidad legal. Nos indica de este artículo que estas personas podrán ser demandadas en el lugar donde tuvieran establecido su domicilio, o también podrían ser demandadas si tuvieran más sucursales en la sucursal donde, en el domicilio de la sucursal donde se llevó el hecho de litigio. Siempre y cuando exista un representante de dicha entidad en ese establecimiento público. Ok, entonces las entidades sin personalidad ahora son estas empresas que no están inscritas legalmente y que carecen por lo mismo de capacidad legal. Entonces estas podrán ser demandadas en el lugar donde estuvieran sus gestores o en el lugar donde se llevó el hecho de litigio, siempre y cuando exista un gestor ahí. También nos hace alusión a este artículo que a excepción o si no existiera, salvo la sumisión tácita y expresa, se llevarán a cabo estas condiciones que dije anteriormente. Ok, entonces el artículo 36 de los fueros legales especiales hace referencia a los siguientes casos, que son obligatorios. A los casos en los que haya pretensiones bajo un bien inmueble que se llevará a cabo en el lugar del domicilio del bien inmueble. Pero en caso de que fuesen pretensiones hacia varios bienes inmuebles, entonces se realizará a elección del demandante, en qué juzgado competente realizará las pretensiones. El segundo es cuando se ejerciten demandas a un administrador de bienes ajenos. Es decir, que yo le doy la potestad a alguien para que administre mis bienes. Bien, entonces,
mayormente se establece un contrato en estos tipos de ceder la potestad a otra persona para que administre mis bienes. Entonces, en ese contrato se establece de que el lugar donde se investigará o se realizará la demanda corresponderá al del que le dio la potestad al administrador. Y si no existiera contrato, entonces se realizará ya sea en mi domicilio, poniéndome que yo soy el que da la potestad, o en el domicilio del administrador de los bienes. Esto siempre queda a elección del actor. Tercero, son las demandas de obligaciones, que los juzgados competentes conocerán de ellas sin importar sean complementarias o sean principales. 4. Habla sobre los bienes hereditarios, sobre las herencias, es decir, de que éstas se realizarán en el domicilio donde el fallecido residía. Pero en caso de que éste viviera en el extranjero, entonces estos trámites de herencia se realizarán en el último domicilio que tuvo en Honduras. O si no, también en el lugar donde tenga la mayor parte de sus bienes. Esto siempre queda también a elección del actor. Ok, entonces vamos con el numeral 5, que hace referencia a las demandas sobre representación de incapaces, que son aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas, a los incapacitados que por alguna dificultad no pueden ejercer su capacidad legal, y a los pródigos que por ser unos derrochadores de dinero que ponen en peligro el patrimonio, entonces se pueden demandar. Entonces, estos casos de incapacidad, discapacidad y la prodigalidad se llevarán a cabo en el lugar del domicilio donde estos residan. Ok, ahora en el numeral 6 hace referencia a cuando se violan los derechos fundamentales de las personas, que es, por ejemplo, el derecho a la vida, a circular. Todos estos derechos fundamentales, si se violentan, podrán ser demandados bajo el domicilio de la persona, o por si no tener domicilio en territorio hondureño, entonces se demandarán en el juzgado competente donde se haya realizado dicha violación de sus derechos. Ok, en el numeral 7 hace referencia al arrendamiento de inmuebles. Esto quiere decir de que si una persona tiene una casa y decide ponerla en alquiler, arrendarla, entonces se establecerá una cuantía de pago mensual por la prestación del bien. Si la persona que debe pagar no paga como corresponde, entonces el arrendador podrá proceder legalmente, es decir, podrá establecer una demanda de desahucio ante la persona. En el octavo proceso tenemos la de la propiedad horizontal, o en otros países también conocido como la ley de piso por arrendador, es decir, que los juicios conocidos sobre esta ley de propiedad horizontal serán conocidos donde se encuentre el bien inmueble. Ok, en los siguientes incisos voy a hablar sobre la propiedad intelectual, la propiedad industrial y la propiedad y la competencia desleal. La propiedad intelectual es cuando existen infracciones ante esta, entonces estas se pueden realizar en el lugar donde se estableció el engaño o el plagio, o donde suscite o también se puede realizar en los lugares donde tenga indicios de la infracción bajo el juzgado competente.
En la propiedad industrial habla de que estas se van a llevar a cabo en el domicilio donde esté dicha industria, bajo igual el juzgado competente. 3. Habla también de la competencia desleal, de que esto puede formarse por un engaño en un contrato, podría decirse, de una persona en una empresa, que le engañan, le mienten, que le dicen que va a tener esto, y al final no se lo cumplen. Entonces la persona puede demandar por competencia desleal en el lugar donde se establezca o resida o esté el domicilio de dicha persona que cometió un acto desleal. O si no, también se puede realizar en el lugar donde tenga efectos dicho engaño. Bueno, tenemos también en los últimos 2 incisos del artículo 36 de los fueros legales especiales, tenemos las pretensiones, que pueden ser aquellas declarativas, cesación o retratación, que pues se pueden llevar a cabo en el domicilio del demandado o en el lugar donde el demandado pues decida llevarlas, bajo un juez competente. Y el 14, el último inciso de este artículo, habla que cuando las normas anteriores no fuesen de aplicación en seguros de ventas, de ventas de bienes, muebles, en contratos, entonces se llevará bajo un juzgado competente que será del domicilio de la persona que esté, bueno, del domicilio del asegurado o del comprador, que haya aceptado la oferta pública, porque eso sí tiene que ser una oferta pública para que pueda proceder a lo siguiente. Entonces, estos son todos los casos en los cuales se puede realizar obligatoriamente los fueros legales especiales. Entonces, ahora vamos a hablar del artículo 37, que son las pretensiones, la acumulación de pretensiones y los litigios consorcios. Bueno, la acumulación de pretensiones es aquella que nos dice que cuando se lleva conjuntamente una o varias pretensiones, será competente en el juzgado, pero bajo la pretensión que fundamenta el resto. En su defecto también dice que el juez podrá inclinarse por las pretensiones donde haya mayor número de pretensiones o las más importantes en cuanto a su medio cuantitativo. En el litis consorcio entendemos que existen 2 tipos de litis consorcio, el activo y el pasivo. Este artículo hace referencia al artículo pasivo porque nos dice que a pesar de que existan varios demandados, el litis consorcio pasivo hace referencia a que el demandante es el único que puede establecer en qué domicilio se llevará el acto del juicio. Ahora bien, llevamos ahora al último artículo, que es el artículo 38 de mi exposición, que habla del carácter dispositivo de la competencia territorial, que dice que son todas aquellas reglas, refiriéndose a todas aquellas reglas atributivas de la competencia territorial a falta de la sumisión expresa y tácita. Nos dicen que estas 2 sumisiones de las partes solo se pueden llevar a cabo en los juzgados con competencia objetiva, es decir, en los juzgados de letras o juzgados de paz. En su último enunciado dice que la competencia expresa no se podrá llevar a cabo cuando existan contratos de adhesión o acumulaciones de disposiciones, decisiones solo por una de las partes, porque la competencia expresa es lo contrario a esta. La competencia expresa es cuando hay establecen un contrato, un consentimiento entre las partes. Esa es la competencia expresa. Y bueno, entonces esta es toda mi parte de la exposición. Les saluda Erixa Pamela Suárez, dando seguimiento del tema de las competencias territoriales. Hice un bosquejo
y encontré algunos significados del concepto de sumisión expresa y sumisión tácita. La sumisión expresa se trata de un acto procesal que acude a las partes de un contrato y que en virtud del cual conviene que en el caso de surgir un conflicto derivado del mismo, se someterá territorialmente a los juzgados o tribunales de un determinado lugar. Como puedes apreciarse, se trata de un acto que se llevará a cabo fuera del proceso y con anterioridad al mismo. La sumisión tácita se trata de actos individuales de una parte en el procedimiento del cual se deduce su intención atribuir las competencias territoriales a un determinado órgano. En el caso del demandante existe sumisión tácita cuando presenta su demanda ante un juzgado determinado y en el caso del demandado cuando realiza cualquier actuación ante el juzgado que no sea impugnado a la competencia de éste. En el Código Civil Procesal, en el artículo 39, encontramos la sumisión expresa. Numeral 1. Se entenderá por sumisión expresa las pactadas por interesados designados con precisión el territorio a cuyos tribunales se sometiera. Numeral 2. Cuando en dicho territorio existan varios tribunales de las mismas clases, el reparto de los casos determinados a cuál de ellos corresponda conocer de litigio, sin que las partes puedan someterse a un determinado tribunal con exclusión de los otros. Por ejemplo, Carolina vive en Tegucigalpa, le hace un préstamo de 5.000 lempiras a Carlos, que vive en Comayagua. Se realizó una cláusula que estipula que cualquier problema que tenga se someten expresamente al tribunal de Tegucigalpa. Siempre se deberá constar por escrito en una cláusula incluida en un contrato o en un acuerdo, independiente o verbalmente, con firmación escrita. Evidentemente es un pacto atroprocesal y anterior al proceso por el que las partes deciden acudir a los órganos jurisdiccionales de una circunscripción territorial concreta con la competencia objetiva para el conocimiento de una cuestión litigiosa. Se trata de acuerdos bilaterales, expresos y voluntarios. Seguidamente, el artículo 40, la sumisión tácita. Numeral 1. Por el demandante, por el mero hecho de acudir a los juzgados de un determinado territorio, interponiendo las demandas o formulando petición o solicitud que tengan carácter previo o preliminar ante el órgano jurisdiccional competente para conocer de las demandas. Numeral 2. Por el demandado, por el hecho de realizar después de personado el juicio tras la interposición de las demandas cualquier actuación procesal que no sea la de proponer en forma declinatoria. Son comportamientos de las partes o un asunto litigio. Deben ser tribunales competentes. Ejemplo, María me debe 10.000 lempiras y acudo al tribunal de lo penal. No es un tribunal competente. En el artículo 41 se encuentra la falta de competencias territorial. Numeral 1. Cuando las competencias territoriales vengan fijadas por reglas imperativas, el juzgado o tribunal examinará de oficio sus propias competencias territoriales inmediatamente después del presente de la demanda. No pueden ser modificadas o sustituidas por las partes. Numeral 2. En los demás casos, la falta de competencia territorial solamente podrán ser
apreciadas cuando el demandado o quienes puedan ser parte legítima del juicio propusiere en tiempos y forma declinatoria. La incompetencia se opone cuando un ámbito o criterios la competencia no se satisface por el juzgador para conocer del juicio. Existen dos formas de imponer la excepción de incompetencia. Número 1. Inhibitorios. Consiste en llegar por parte del demandado al juez competente la petición para que éste adquiera al juez y se tenga que conocer el asunto y en consecuencia remita los autos a sus competencias. Número 2. Por declinatoria. Se plantea directamente con el juez incompetente y se expone hacia de su conocimiento. Existen causas para declinar su competencia por no cumplir con todo el criterio para conocer del asunto. Desde un principio se debe buscar si cumple con los requisitos de competencia, de lo contrario será nulo todo el proceso. A manera de concluir, en el artículo 42 encontramos lo que es los contenidos de la declaración negativa. Número 1. Si el juez de oficio considera que carece de competencias territorial para conocer de litigios, lo declarará así mediante auto previa audiencia del Ministerio Público y de las partes personadas y remitirá las actuaciones al órgano jurisdiccional que considera territorialmente competente. Numeral 2. El contenido de las decisiones atenderá a la siguiente regla. Inciso A. Si fuese de aplicación fueron imperativos electivos, el órgano jurisdiccional estará a lo que manifiesta el demandante tras la pregunta que le dirigirá a tales efectos. Numeral B. El órgano jurisdiccional a quien se remitirá las actuaciones podrán declarar de oficio a su vez su falta de competencia territorial, cuando ésta deba determinarse en virtud de reglas imperativas. La resolución que declare la falta de competencia mandará remitir todos los antecedentes al inmediato superior común que decidirá las cuestiones por medios de autos sin ulterior recursos, ordenando la remisión de las actuaciones y el apresamiento de las partes ante el que haya sido declarado competente dentro de los 10 días. En este artículo podemos ver que está fijado todo, es entendible. Ahora nos vamos al artículo 123, que son perentoriedades de plazo, que están en conjunto del artículo anterior. Numeral 1. Los plazos previstos en este código y en los fijados por el tribunal son perentorios y por tanto improrrogables, salvo causas de fuerza mayor o causas fortuitas, apreciables por el tribunal. Numeral 2. Cuando no se fije plazos ni determine, se entenderá que el actor procesal ha de practicar sin dilación. Hola, abogada, compañeros. Mi nombre es Daisy María Muñoz Rodríguez. Pues yo les voy a hablar de los siguientes artículos, Artículo 43, reparto de caso, que nos hace referencia que se establece por la vía reglamentaria de las normas de casos civiles y órganos jurisdiccionales del mismo grado o por la misma ciudad o población, determinando los criterios por el juez natural.
aquí nos dice que las mismas partes desempeñan el papel de repartidores y recipiendarios, el cual son los beneficiarios pues del reparto, donde se reparte pues la potencia y respectivamente la impotencia con respecto a un inmueble, una mercancía, cierta cantidad de dinero, el cual se deberá desarrollar siempre mediante un contrato. De igual manera, un proceso judicial provoca un reparto, a diferencia que aquí quien reparte pues es el juez, y los recipiendarios son los recipiendarios de impotencia, y potencia pues son las partes, y la cosa a repartir pues es el objeto litigioso, y el cual se va desarrollando mediante el proceso. Y las razones de reparto pues se recogen fundamentadas pues en la sentencia, o sea, en lo que el juez dictamina acerca de ese inmueble o cierta cantidad de dinero, pues se llega a repartir cuando él dictamina pues la sentencia. Ahora les voy a explicar el artículo 44, contenido de la declinatoria. Mediante la declinatoria, el demandante puede denunciar por falta de jurisdicción o competencia ante un tribunal que ha interpuesto la demanda, ya que éste carece de jurisdicción. Por ejemplo, un juez que carece de competencia objetiva, pues no puede llevar un caso y dictaminar una sentencia, ya que la parte que es la parte más perjudicada podría pedir un recurso de apelación ante los tribunales correspondientes, donde estos le dictaminarán pues la nulidad de la sentencia y se remitirá el caso a los tribunales de su competencia, al cual pertenece el proceso. Esto se fundará en las pruebas o documentos pues que las partes presenten. Cabe mencionar que la falta de jurisdicción o competencia en un caso se debe de impugnar en los primeros 10 días de los 20 previstos a la demanda. O sea, bueno, la declinatoria nos sirve para decir si el juez o el tribunal que está llevando un proceso es el adecuado o no para continuar con él. Si no es el adecuado por falta de jurisdicción y competencia, pues este se remitirá al tribunal competente. Pues ahora les voy a explicar el artículo 45, proposición y efecto. De igual manera, pues nos hace referencia con respecto a la declinatoria, que nos dice que la declinatoria debe de proponerse dentro de los primeros 5 días posteriores a la citación de la audiencia, donde los litigantes pueden impugnar, alegar o aportar lo que consideren conveniente para sostener la jurisdicción o la competencia del tribunal. Y pues decidirá la cuestión litigiosa dentro del 5º día siguiente. La declinatoria se puede interponer ante cualquier órgano, o sea, ya sea al Poder Judicial, al juicio de letra, juicio de paz, o sea, puede ser de cualquier índole. Por ejemplo, si decimos una declinatoria de territorio, también se podría impugnar por falta de competencia territorial ante los tribunales competentes por corresponder un contenido, un asunto que no les pertenece, o sea, que es de otro tribunal. Como por ejemplo a Pedro lo demandan en el departamento de Comayagua y él vive en Tegucigalpa. O sea, él se presenta ante la corte del departamento de Comayagua y exige que el juez se abstenga de conocer su caso, ya que no es de su competencia y por tanto
que sea removido su caso al tribunal competente y al departamento pues donde él vive, ya que no puede estar yendo pues al departamento de Comayagua. No se le puede meter una demanda a una persona pues que vive en otro departamento. Pues eso entiendo yo. De igual manera pues seguimos con la declinatoria, que nos acompaña el siguiente literal, que es sustanciación y decisión. Aquí nos dice, prácticamente nos habla del expediente o de las pruebas aportadas por las partes, o sea, del demandante, o sea, y la finalidad que tiene el tribunal, pues de hacer las investigaciones correspondientes a dichas pruebas, donde el juez convoca a las partes a una audiencia para definir pues el objeto litigioso. De igual manera, ambas partes tienen los mismos derechos y los mismos deberes y cargas para defender pues sus intereses. Bueno, eso ha sido todo de mi parte y los dejo con mi compañera. Muchas gracias. Buenos días, abogada Delia Díaz. Mi nombre es Sandra Medina. Soy integrante del grupo número 2 y me toca exponer sobre lo que es el artículo 47, sobre los recursos de la resolución de la declinatoria. Contra los autos recaídos en la declinatoria se podrán interponer los siguientes recursos. Número 1, recurso de apelación. El que la declare con lugar por falta de competencia internacional, por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional o por haberse sometido a arbitraje por falta de competencia objetiva. En este recurso, lo que se pretende es buscar el superior jerárquico para que pueda determinar si una resolución o una sentencia procede ante la Corte de Apelaciones. También este recurso es un medio de impugnación, donde también lo que se busca es buscar al tribunal de mayor jerarquía, que puede ser un magistrado, para que se busque una solución por la parte agraviada. El número 2 es el recurso de reposición contra el que la declare sin lugar por falta de competencia internacional, por falta de jurisdicción, por falta de competencia objetiva o funcional. En este recurso se le solicita al juez, se le pide al juez que conoce de la resolución que vuelva a revisar, a reexaminar, porque hay un descontento, ¿verdad? Y se está pidiendo una nueva modificación por la parte agraviada. También cabe señalar que el artículo 47 se relaciona también con el artículo 705 y 694, donde habla también de los recursos de apelación y reposición. Artículo número 48, prejudicialidad. En los juzgados civiles, en asuntos de su competencia, podrán conocer a los efectos prejudiciales. En asuntos que no sean de su competencia genérica, correspondiente a lo de orden contencioso administrativo o social. Artículo número 49. Prejudicialidad penal, suspensión. La suspensión de la tramitación del proceso civil por prejudicialidad podrá ser dictada por el juez de lo civil y lo podrá hacer o procederá en la circunstancia siguiente: que se acredite la causa criminal
de la cual se está investigando por hechos de apariencia delictiva. También se dice que la prejudicialidad penal suspende el proceso civil. También es importante señalar que las suspensiones se hacen mediante auto, oficio o instancia de parte. Artículo número 50. Levantamiento de la suspensión. Efecto. En relación al artículo anterior, se levantará la suspensión cuando se acredite que el juicio criminal se haya terminado o se encuentra paralizado por motivos que se haya impedido la normal continuación. Artículo número 51. Este artículo habla sobre el recurso de la resolución de la suspensión. Este artículo dice: la resolución contra la resolución que deniegue la suspensión de la tramitación del proceso civil se podrá en primera instancia interponer el recurso de reposición. Esta es mi parte que me corresponde. Los artículos 47, 48, 49, 50 y 51 del Código Procesal Civil, respectivamente. Muchísimas gracias.